Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. Panetones Victorias. presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. Pedir disculpas, el día de ayer no estuve en el programa, pero tuve un día muy especial y muy particular. Primero, la actividad de la graduación de la maestría en Seguridad, Defensa y Desarrollo de Altos Estudios Nacionales y la entrega también del diploma DAEN, lo cual ha sido para mí un momento importante en mi vida, conocer la lógica militar castrense, las actividades que ellos realizan y la formulación de sus políticas y estrategias para aportar a nuestro país, por un lado, y por otro, en la noche el Ministerio de Gobierno hizo un reconocimiento a comunicadores, presentadores en realidad, yo no soy comunicadora, presentadores de televisión que hemos trabajado en la campaña de prevenir o hemos aportado de alguna manera con nuestra presencia y nuestra palabra. Han sido dos eventos fundamentales para mí el día de ayer, agradezco mucho esas actividades y ojalá de alguna manera puedan repercutir en la mejora de nuestro medio de comunicación, en la mejora de nuestro programa y en general, ¿no?, de las estrategias que se imparten en Bolivia. A ver, anoche viendo televisión un poco vemos que ya estaba casi a punto de salir humo blanco con los médicos, pero hoy día temprano hablando con el doctor Larrea, me dice no, nada está definido, recién vamos a hablarlo. Y acá tenemos, para mí un honor tenerlo por primera vez en mi mesa, a David, nuestro defensor del pueblo. Te agradezco por estar presente, gracias, un gusto. Querida Verónica, felicitar tu profesionalismo y el abordar estos temas sensibles. Bueno, me imagino que a ti te ponen un poco en el ojo de la tormenta del conflicto, del problema, porque es como que la gente te exige a ti que tomes acciones de situaciones que están tan al límite, pero tú en algún momento hiciste algo inédito en nuestra historia, que fue lograr esta determinación del Tribunal Constitucional para que ciertas acciones que afectaban a la sociedad sean detenidas. Bueno, ¿en qué quedó eso? Por ahí partiremos. Sí, efectivamente, se sentaba un precedente en primera instancia con la acción popular. Se había ingresado al fondo, que era que el derecho a la huelga no podía estar por encima del derecho a la salud. Correcto. El fundamento en la Constitución Política del Estado, el artículo 38, que establece que los servicios de salud son ininterrumpibles, y el fundamento de que la Organización Internacional del Trabajo también habría establecido desde el año 1996 que determinados derechos esenciales o servicios esenciales no podrían ser afectados por la huelga. Inclusive cita el término que serían prohibidos, y hablamos de agua, salud, electricidad, servicios aeroportuarios, y es en la lógica de que si hubiera un conflicto, por ejemplo, tenemos actualmente en Sudamérica algunos casos de desabastecimiento de agua, crisis de abastecimiento en algunas épocas, pero no por eso los de CEMAPA, los de EPSAS van a hacer cierre de cañerías y... Claro, sí, claro. Son acciones directas que van en desmedro de una sociedad específica y que un poco esa es la labor del defensor, ¿no es cierto? Proteger a la sociedad. Sí, es efectivamente en una balanza quién o qué derecho es más ponderable o qué grupo humano es más vulnerable. En el caso del derecho de los médicos a la huelga y el derecho de la población a la salud, puestos a una balanza, nos llevan a dos alternativas. Decir que Bolivia privilegia el derecho a la huelga en desmedro de la salud, o si Bolivia pondera más la salud en desmedro de los médicos a la huelga.
Y esta lógica ya la habría hecho la Organización Internacional del Trabajo desde el año 96, citábamos, y se han pronunciado hace días atrás, el viernes pasado, ya teníamos la noticia de que la Organización Mundial de la Salud señalaba que estos paros médicos violaban derechos humanos. Correcto. Por el análisis que mencionábamos. Entonces, la Constitución Política del Estado, en el artículo 135, establece que la acción popular es una obligación de la Defensoría del Pueblo, no es una atribución discrecional de que podemos hacerla o no. Paradójicamente, en este caso, se decía que... Pero una consulta, yo te pregunto, ¿esto se ha dado alguna vez en otra parte? ¿Hay algún referente, un antecedente de otras partes del mundo donde haya habido una paralización? Ayer casi estaban a punto de paralizar y cerrarse inclusive las farmacias. La verdad que somos en Bolivia pioneros en cosas buenas y también en malos ejemplos en algunas otras. Sabemos que tenemos una trayectoria de luchas sociales a través de las cuales se han construido y se han obtenido logros. Sin embargo, en este caso hay que ver que en las palabras, aunque le hizo un tono discriminador el señor Luis Larrea, presidente del Colegio de Médicos de La Paz, él dijo: nosotros somos leídos. Precisamente es más exigible a una persona que tiene formación en una ciencia, que él sabe, los médicos saben que no atender oportunamente a una persona, eso trae consecuencias en la salud que inclusive pueden tener como una lesión, la muerte de una persona. Sí, que creo que ya ha sucedido en Sucre. Esta mañana lo escuchaba al vicepresidente manifestar que ya ha habido un muerto en Sucre. Y efectivamente ya se están investigando 3 casos a cargo de la Autoridad de Supervisión y Control. Y no debería entenderse que los médicos puedan parar no solo tantos días, sino el hecho de que paren un día implica que hay personas que han tenido que esperar una cirugía durante 3 meses, porque sabemos que nuestro sistema de salud tiene una crisis de cobertura, y más este paro que ya lleva 20 días, no sabemos cuántos más, y hasta que le reprogramen un mes más, estaríamos hablando que una persona no se la ha operado durante 5 meses. Y no todos tenemos recursos económicos ni podemos prestarnos dinero porque no tenemos patrimonio que hipotecar, que grabar, que poner de respaldo para ir a una clínica privada. Ahora, ¿realmente hay una paralización total? Por ejemplo, el Hospital Obrero, ¿cómo está funcionando? ¿Tiene actividad, por lo menos a media máquina? Emergencias colapsadas. La verdad que cuando escuchamos a los médicos, por ejemplo, dicen, no, si no estamos parando, emergencias está funcionando. Hay que entender que los servicios de salud son integrales, y esto es de una consulta, desde un chequeo médico, una reconsulta, pero llegas a emergencias. Terapia. Yo me acuerdo que un día he llegado a emergencias de la caja petrolera, que aplaudo mi caja por suerte. He llegado, tenía un problema, me han hecho entrar al quirófano y me han operado de apéndice. Caso contrario, me venía una peritonitis, ya. Eso es emergencia. Llegas a emergencia y hay una segunda etapa, como tú dices. Y esa segunda etapa, ahí se trancó, ¿sí? Así es. Y en esta situación no se ha entendido que las emergencias son una excepción que se la tenía en la lógica de que se permitían los paros médicos, y ya con la Constitución, el artículo 38, queda claro que no pueden haber paros en salud. Es por eso que actualmente la acción popular se planteó en este sentido. Algunos exigen que la Defensoría sea mediadora, pero ya al cumplir con esta obligación constitucional hemos tomado parte por la población en el acceso a la salud y somos demandantes de los médicos que están en paro. Eso es importante que tú expliques, porque de repente la población interpreta que tú, al estar en contra de los médicos, estás del lado, bueno, no voy a hablar de ti, sino de la institución a la que representas, que tú, al estar en contra de los médicos, estás a favor del gobierno, cuando en realidad hay una población a quien estás defendiendo. Efectivamente, hay que hacer análisis objetivo, abstraerse y decir,
el defensor no defiende los derechos humanos, como dicen, ¿no? Debería defender los derechos humanos, pero hay que ser concretos. ¿Cómo? Defendiendo a los médicos, en desmedro de los pacientes. De los enfermos. No es coherente con lo que hemos citado de la OIT, de la Organización Mundial de la Salud, la lógica del grupo vulnerable, que son los enfermos. La enfermedad no para, entonces por esa lógica es que no pueden parar los médicos. Otro argumento es que se defiende al gobierno, supuestamente. O sea, no tuviéramos que hacer acción popular para que no nos digan que estamos defendiendo al gobierno, en desmedro de la salud. Entonces hay que ser concretos, específicos y dejarse de esos argumentos abstractos. Ahora, de todas maneras, tú tendrías también como parte de tus misiones, me imagino, ir y de alguna manera mediar en esta situación. ¿Has tenido reuniones con el gobierno para buscar una flexibilización de repente? ¿O hay hermetismo o no hay cercanía? ¿Cómo es esto? Ellos manejan sus tiempos, han estado haciendo sus convocatorias a diálogo. Lo que sería ideal es que se pueda conversar médicos, organizaciones de víctimas de la salud. ¿Existe una organización de víctimas? ¿Se han organizado ya los...? Sí, la organización de víctimas de la mala praxis médica o de negligencia médica hay a nivel nacional, en las departamentales también. Hemos visto casos muy delicados que afligen a la sociedad y es por eso que hay también esta demanda de que esto sea penalizado. No es un afán criminalizador de ahora, es una protección que desde el derecho penal se plantea y que existe en Sudamérica, ha existido en la anterior legislación, en el Código Banzer existe el homicidio culposo. Acá lo que se ha planteado es, igual que en el caso de los accidentes de tránsito, determinar casos temerarios, los más graves. No es que cualquier fallecimiento de una persona hay que meterle a la cárcel al médico, sino que hay un elemento que se refiere a la imprudencia temeraria, que se refiere en doctrina a los casos con un resultado más gravoso que otro, pero con culpa, con determinados aspectos que harían a los ejemplos de dejar una gasa, por ejemplo. Por ejemplo, no es un descuido eso sí es una negligencia absoluta, no hay por dónde perderse. Y eso sí tendría que ser sancionado. El anterior código no nos especificaba, no decía algo referente a eso. ¿Dentro de qué, no sé, causales se podría haber incorporado? Solamente se refería en una redacción muy abierta, la forma culposa que causara la muerte, y también había otro delito que se refería a las lesiones culposas. Entonces, en la práctica solamente se veían como homicidio culposo y en algunos casos inclusive había dificultad porque se alegaba que no había tipicidad. Ahora es un poco más específico para mayor seguridad y que no haya también una aplicación muy arbitraria de parte del Ministerio Público. ¿Tú tienes ahora, con qué frecuencia me gustaría tener, qué porcentaje de gente que va a hacer una demanda al defensor del pueblo? Hemos estado con un servicio que se puede redactar desde internet. Hemos estado recibiendo bastantes denuncias. Lo que sí perjudica es que las personas creen que si denuncian van a ser aún peor atendidos o no van a ser atendidos. Es como en el colegio, ¿no? Tienes miedo de denunciar porque ahí sí que te van a aplazar todos. Sí. Entiendo. Entonces eso juega en contra. Pero serán casos los que se te han presentado donde ya realmente no hay vuelta atrás. ¿Tienes un porcentaje de denuncias, no sé, de 100 denuncias que recibes a diario, 20 de negligencia médica o en relación a la medicina? Se emitió un informe al respecto. No solamente en las denuncias recibidas en la Defensoría, sino en todo el aparato. Y en concreto, por ejemplo, en estos paros médicos, por ejemplo, también se emitió un informe que determinaba el grado de afectación al acceso a la salud. Pero más allá de lo cuantitativo, habría que ver lo cualitativo. El saber que una persona haya fallecido en estas coyunturas es un hecho que los médicos podían, en su ciencia,
tener previsto, y ellos deberían descartar en todo caso que hay un paro médico cuando hay demandas en el sector salud. Un ejemplo, no porque hay una crisis en justicia, como la sabemos en Bolivia, los jueces están parando, los jueces siguen trabajando y no por ello van a dejarnos sin administración de justicia a las personas. Y afectar a la sociedad, ¿no? Diciendo que no son suficientes los fiscales, que no son suficientes. Ahora, los dentro de jueces. este grupo médico que pareciera tan homogéneo, nosotros lo vemos y ahora inclusive están parando las consultas particulares. ¿Existe algún grupo consciente o que apoye que haya sanciones? Creo que todos somos conscientes. Yo sé que en mi rubro, como psicólogos, hay psicólogos y hay algunos que parecen más bien, no sé, del horóscopo o algo así, pero es verdad, nosotros reconocemos que dentro de nuestro rubro hay gente que probablemente no nos hace quedar bien, no le da a nuestra ciencia la respetabilidad que merece. ¿Sucede algo parecido entre los médicos? Sí, lo destacamos en su momento cuando leímos el informe de las verificaciones que se hizo en el sector salud con este paro, y 6 hospitales no habían ingresado en esto, en el Beni, en Tarija, en Cochabamba. 6 hospitales. Entonces hay autoridades que se ponen en el marco de su juramento hipocrático y son fieles a su vocación. Ajá. O sea, pero la gran mayoría sí están acompañando esta actividad, inclusive ahora bioquímicos y farmacéuticos. Inclusive veterinarios estaba he indicándose que se estaban sumando. Se alega que también estarían los universitarios, pero a los universitarios se los conmina, se los sujeta a sanciones. Claro. Hay un documento que se lo ha hecho público. Se les ha indicado que iban a haber 3 controles: inicio, trayecto y final, con entrega de fichas. ¿Te denuncian eso también? Sí, lo tenemos, y son estas formas que son conocidas en las movilizaciones, es cierto. Sin embargo, estamos hablando de la salud y en esta materia no podríamos entender que suceda. Podríamos hablar de una cumbre de salud si fuera la temática, como cuando se justifica, por un lado, desde afuera, sí, se escucha. Sin embargo, ya la temática desde del colegio médico son 3 puntos. Una, empieza con los que tenían responsabilidad penal por malos manejos o corrupción en el Hospital Obrero de La Paz. Sí. Y movilizar a la gente cuando hay responsables que tienen que ser procesados, es buscar la impunidad. Eso no es defendible. El otro punto era el del artículo 205 del Código del Sistema Penal, que todavía es un proyecto que estaría sancionando esto de la mala praxis médica. Y acá es curioso que se sanciona de igual forma los accidentes de tránsito, hemos estado diciendo, pero no vemos a los transportistas haciendo bloqueos de caminos, indicando que se está criminalizando el acto de transporte. Y a veces se nos lanzan encima, te digo, los peatones, y a veces realmente el culpable es el peatón, no nosotros, pero la sanción cae absolutamente contra los conductores. Sí, y no es que los transportistas, por ejemplo, no sean organizados, son altísimamente organizados. Los médicos actualmente están organizados, pero ¿qué se ve en el tercer punto? Están en contra de la regulación de las clínicas privadas. Y acá está el móvil, que tiene un afán mercantilista de la salud. Es lo más cuestionable de todo esto, porque también se demuestra otro hecho. Ha quedado en evidencia, lo han hecho público varios medios de comunicación, de que quienes están movilizando a los médicos están pidiendo un aporte de 200 bolivianos para los asesores. La asesora, la que ha defendido este caso en una oportunidad, ha sido la doctora Silvia Salame. Si solamente aportaran 800 médicos, estamos hablando de 160.000 bolivianos. Para la asesora jurídica de todo este movimiento médico. Solo para defender una acción popular que presentaría la Defensoría del Pueblo. Ella ha sido magistrada, ¿cierto? Sí. Silvia Salame. Y fue la que defendió el recurso anterior, que ya vimos el resultado, y que se apartó este resultado de toda la jurisprudencia boliviana. Claro. Para liberar a los del colegio médico,
lo que hicieron es indicar que debió demandarse al Ministerio de Salud. Y Sí. acá llama la atención este fallo porque en toda la jurisprudencia siempre se demanda en una acción constitucional, ya sea un amparo constitucional, una acción popular, una acción de libertad, lo que era antes el habeas corpus, a la autoridad o persona que vulnera. Claro. Y acá no habría vulneración del Ministerio de Salud porque el Ministerio de Salud no paró y a los que paraban los Lo sanciona, ¿no los es cierto? Les sancionó. descuenta, o sea, está cumpliendo con el... ok, ¿cómo se lo va a Entonces, acusar? ni por acción ni por omisión Se puede vulneró, procesar. entonces, ¿por qué indicaron que debió demandarse al Ministerio de Salud? Pero tú ya has hecho has presentado también la segunda parte de esta tu demanda. Hicimos la solicitud de aclaración y complementación. Han pasado desde 2 viernes atrás, 14 días aproximadamente y no hábiles y no tenemos respuesta. Así que nuevamente salta esto que decíamos, que hay un móvil económico fuerte, un interés particular muy fuerte detrás de todo Se ha esto. sorprendido porque no responde el Tribunal Constitucional. Sí, déjame hacer una pausa, por favor. La próxima media hora vamos a ver, en realidad, cuál es la misión del defensor del pueblo, porque nuestra sociedad muchas veces malinterpreta, ¿no es cierto? No entendemos cuál es la verdadera misión, que es mucho más grande de lo que a veces imaginamos. Unos minutos, ya regresamos. Quiero volar y descubrir el nuevo tango. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.